Ayúdanos siempre, Padre, a entender, Padre, que debemos de disculpa, contratiempo que tuvimos en este momento. Perdón, hermana, no sé qué está pasando con mi teléfono. Discúlpeme, hermana. Bueno, hermana, vamos a empezar otra vez de nuevo. Padre Santo, ayúdanos siempre cada día a seguir adelante. Padre, ayúdanos siempre a poner tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos siempre, Padre, a entender todo lo que debemos de hacer conforme a tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de estar aquí, Padre Santo, reunidas aquí con la hermana Dalis, con las demás hermanas que están aquí, Padre. Cuídalas, protégelas en donde quiera que estén en el mundo, Padre. Y ayúdanos siempre a entender que debemos de agradecer por todo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad una vez más, Padre Santo. Ayúdanos siempre, siempre ser agradecidos con todo, Padre. Gracias por las bendiciones que nos das y esta oportunidad de estar aquí por este medio de tecnología, Padre, esta bendición, Padre, que nos das en estos momentos que está tan difícil en todo el mundo, Padre. Padre, te pedimos también por todas las personas que están allá, Padre, en Ucrania. Cuídalos, protégelos, Padre. Dale, Padre, esa sabiduría a estos gobiernos, Padre, para que tomen esas decisiones correctas, Padre Santo, y que estas personas, todas estas personas, Padre, tanto hermanos en Cristo, todas las personas del mundo, Padre, que están sufriendo con esta situación, Padre, los puedes ayudar, Padre. Gracias por las oportunidades que nos das siempre. Ponemos todas estas peticiones en tus manos y que sea tu voluntad. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén. Disculpe, hermana, no sé qué es lo que está pasando conmigo. Gracias, hermanita. No, era el sonido, creo, de la grabación, hermanita. Muchas gracias, Okay. hermanita Dinora. En este momento vamos a darle paso a nuestra hermanita Lidia Calero para que nos ayude con las alabanzas. Buenas tardes, mis queridas hermanas. Dios me las bendiga. Vamos a entonar 2 alabanzas para nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar cantando Demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén, mis hermanas, debemos de dar siempre gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos da. Vamos a cantar también otra alabanza muy hermosa. A Jehová invocaré. A Jehová invocaré. Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendito sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Dios me las bendiga, mis queridas hermanas. Gracias a nuestra hermanita Lidia Calero y Dúo que estaba por ahí. Agradecidas con Dios por este tiempo. Hermanitas a las que se suman en este momento, sean todas bienvenidas a este tiempo para edificarnos. Vamos a darle paso a nuestra hermanita Dalis Sims, quien nos trae el mensaje en esta tarde, y le pedimos que sea ella quien se presente. Adelante, hermanita Dalis. Muy buenas tardes, amadas hermanas. Para aquellas que no me conocen, soy su hermana, su servidora. Mi nombre es Dalis Sims y soy miembro de la Iglesia de Cristo aquí en la Congregación de Carolina del Sur, Greer. Y es un placer, un privilegio poder ser
su servidora en este momento y estudiar con ustedes un tema muy importante. Le doy gracias a la hermana Ana María Briones por haberme dado esta invitación, porque en realidad es un tema muy, muy importante que me ha sido de mucha bendición, no porque yo presente el tema, soy una experta, porque todos somos seres humanos, somos cristianas que estamos en un proceso de modelar nuestra mente, de renovar nuestra mente, y de veras que el tema que vamos a ver hoy es muy, muy importante. Pido permiso a Ana María para compartir la pantalla. También puedo decirles de mi persona que mi trabajo secular es, soy supervisora de especialistas en familia. La gloria sea para Dios, y he estudiado lo que es la psicología. Sin embargo, en la medida que ustedes, algunas ya me van conociendo, saben que le doy crédito siempre al Señor, y que el único cambio verdadero viene a través de la palabra de Dios. No abogo por sesiones psicológicas donde no esté la palabra de Dios y donde las personas no podamos nacer de nuevo a través de arrepentirnos y bautizarnos, que eso es lo que nos da el Espíritu Santo que vive en todas nosotras, y que es un privilegio, ¿verdad?, poder tener el Espíritu Santo. Voy a poner la pantalla más en grande. ¿Se ve allí bien, hermanas? Ajá, bueno, vamos hoy, pues el tema que vamos a ver es, ajá, gracias. El tema que vamos a ver es criando una generación exitosa. En realidad, hermanas, la maternidad es un privilegio, el ser madres es un privilegio, porque Dios nos da a través de esa maternidad la oportunidad de poder seguir un poco y entender en realidad que Dios es nuestro Padre Celestial. A veces decimos Padre Celestial cuando comenzamos las oraciones, pero quizás no nos hemos percatado de que la maternidad es un poquito de un privilegio, de un regalo muy grande, ya que los hijos son regalos del Altísimo, y a través de esa maternidad que nosotros experimentamos aquí en la tierra, queridas hermanas, Dios nos da la oportunidad de convertirnos en la imagen de la paternidad que leemos de nuestro Padre Celestial en la Santa Escritura, en la Biblia. Efesios 6:4 nos dice que criemos en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. ¿Qué significa esto, hermanas? Que no es nuestra disciplina, es la palabra que ya tiene un manual de cómo debemos disciplinar y amonestar, ¿verdad?, a nuestros hijos. Es un mandamiento también. Es también un mandamiento. Si me permiten un momentito, esto es una llamada de emergencia porque es mi jefa. Voy a tener que cerrar un poquito aquí. Su audio, hermanita. Hermana Dali, su audio. Ok. Disculpen, esa era una llamada de emergencia, era de parte de mi trabajo, y gracias que la hermana puso en silencio esa pausa, disculpen. Pues ya tuvimos una pequeña introducción. Para hoy vamos a ver entonces 3 pequeños pasos o pilares en lo que es la maternidad o la crianza de nuestros hijos. El primero va a ser que la maternidad, el ser madres, consta principalmente de que nosotras, con la ayuda de Dios, prediquemos con el ejemplo a nuestros hijos, que lo corrijamos entendiendo por qué lo hacemos. Pues lo hacemos porque Dios es amor y Él demanda de nosotros que también lo hagamos porque amamos a nuestros hijos. Y el tercer punto va a ser una comparación entre Elí, el sacerdote, un sacerdote del Antiguo Testamento, y el Cana. Los dos tuvieron crianzas. Elí, ¿verdad?, tuvo la crianza de sus 2 hijos, y ya vamos a ver ese ejemplo muy poderoso para nosotras las madres. Y el Cana fue el que junto con Ana
trabajó en la crianza de Samuel. Así que vamos a ver solamente estos 3 puntos, pero como son palabras de Dios, nos van a traer mucha luz para nosotras en nuestro rol como padres o madres. Como les dije, el primer punto es que modelemos nosotras como madres una vida dedicada a Dios. Si queremos una siguiente generación dedicada a Dios, dedicada a la palabra, es muy importante, hermanas, no desmayar en seguir modelándole a nuestros hijos una vida dedicada a Dios. Que ellos vean que nuestra dedicación a Dios está basada en el amor, no en la obligación, que no seguimos al Señor porque es un burden, como se dice en inglés, una carga. No, seguimos a Dios porque lo amamos y porque entendemos que la vida en Cristo es la mejor vida. Para eso vamos a ver lo que Pablo dice en Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces es muy importante. Pablo dice, ¿verdad?, que solamente no es escuchar la palabra, no solamente es ir a la iglesia y tomarlo como un club social donde nos sentamos, un club deportivo, oímos la palabra y volvemos a nuestras casas. No, Dios quiere un total cambio. Y el apóstol Pablo, qué bello que él dijo que así como él imitaba a Cristo, nosotros también lo imitáramos a él. Imagínense qué grado de espiritualidad que tenía nuestro hermano, el apóstol Pablo, para decir, ¿verdad?, que sigamos los pies de nuestro maestro y que él en su vida terrenal pudo ser también ese ejemplo de seguir los mandamientos de Cristo aquí en la tierra. También Santiago 1:22 al 27 nos dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, cuando nuestra vida espiritual, ¿verdad?, y estamos reflexionando cómo influenciar a nuestra próxima generación, que son nuestros hijos, cuando nuestra vida espiritual solo se queda en palabras, ¿verdad? Oír o decir, ¿verdad? Oh, yo amo al Señor, pero no damos frutos de arrepentimiento, dice el Señor que nos estamos engañando a nosotras mismas, porque Él quiere frutos de arrepentimiento, que por el agradecimiento que tenemos de él habernos trasladado de las tinieblas a la luz de su Hijo admirable, lo mínimo que podemos hacer es servir, ¿verdad? En cualquier ministerio en la iglesia, ya sea en la limpieza, ya sea enseñar a los niños, diferentes, todas somos partes del cuerpo de Cristo y tenemos diferentes dones, ¿verdad? Pero es muy importante servir en alguna forma a nuestro Padre Celestial. Dice aquí también Santiago 1:22 y seguimos con el versículo 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. O sea que dice aquí claramente, no siendo oidor olvidadizo, ¿verdad? Porque oímos un bello sermón, pero en realidad es Dios hablando a nuestra alma con su santa palabra y mostrándonos cambios y frutos que tenemos que dar en nuestra vida espiritual. Pero no seamos, dice, ¿verdad?, solamente oidores, sino hacedores. Lo mismo vuelvo a repetirlo ahí, sino hacedores de la obra. Y dice aquí, este o esta hermana, tal será bienaventurada en su hecho. ¿Qué es bienaventurada? Feliz, ¿verdad? Una persona feliz porque está haciendo, tratando de hacer, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, cumplirlos, obedecerlos. Entonces es muy importante, hermanas, que nuestro enfoque como padres siempre sean nuestras vidas las que estén predicando, ¿verdad? Más alto que nuestras palabras sean los sacrificios que ellos ven que hacemos por amor a la obra de Cristo, nuestra fidelidad. Yo sé que a veces tenemos hijos que van a tomar su libre albedrío, ¿verdad? Y hay ejemplo de que en la Biblia de que existe el hijo pródigo, pero hermana, no desistamos nosotras en seguir viviendo para Cristo porque nuestros hijos están observándonos. Quizás no estén en este momento en la iglesia, pero ellos saben nuestro amor y nuestra devoción al Señor y eso es muy poderoso. Bueno, y hay una frase muy famosa que dice, sé el cambio, hermana, sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Por qué traigo esto? Porque hay
en la iglesia somos muy dadas a decir, bueno, aquí falta esto, aquí falta lo otro, y tendemos a atribuir que el predicador debería hacerlo, que los varones que son líderes de la iglesia deberían hacerlo, que las esposas de los predicadores deben hacerlo, ¿verdad? Que las esposas de los líderes de la iglesia, esas son las que tienen que hacerlo. Sin embargo, esta frase, aunque no es bíblica, está también reafirmando el concepto de que hay que vivir, hay que practicar lo que aprendemos, y si vemos que algo hace falta en la iglesia, hace falta amor, en la iglesia hace falta amor, bueno, Señor, dame amor para que yo sea el que lleve ese amor a tu cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, en vez de estar buscando pasar la responsabilidad a otras personas. Yo pienso personalmente que a veces cuando uno mira que algo hace falta en la iglesia es porque Dios ve en mí que yo puedo llenar esa necesidad sin estar buscando a otras personas y responsabilizar a otro, o incluso a veces llegan las personas a decepcionarse y decir, bueno, es que en la iglesia no hay amor, en la iglesia hay negligencia, en la iglesia hay descuido, en la iglesia no se está haciendo esto. Entonces, esta frase es muy bella porque dice, seamos nosotras el cambio que queremos ver en el mundo, especialmente en nuestra iglesia local, donde hay tanta necesidad de que nosotros apliquemos los dones que Dios nos ha dado a nosotras. Amén. El segundo punto que vamos a ver hoy es que, ¿por qué hay que corregir a los hijos? ¿Por qué hay que disciplinarlos? Y yo soy madre y yo sé que hay una conexión psicológica, espiritual muy grande entre los hijos y las madres. O sea, es muy fácil que yo pueda oír un hijo de otra hermana llorando, ¿verdad? E ir a consolarla. Pero cuando es mi hijo, entre los llantos que yo pueda escuchar, eso tiene una conexión muy grande entre nosotros, las madres y los hijos, ¿verdad? Y esta conexión tan grande de amor a veces hace que perdamos la objetividad. A veces, si nos dejamos dominar por las emociones, por los sentimientos, es muy difícil a veces corregir a nuestros hijos porque sabemos que el precio que vamos a pagar es que nos digan, mamá, tú eres malvada. ¿Cómo tú me puedes decir eso? O hay hijos que han aprendido a ser manipuladores y nosotras mismas ni nos damos cuenta que nos manipulan, ¿verdad? Porque los hijos saben dónde tocarnos a nosotras que nos duele, ¿verdad? Saben cómo darnos, que nosotras quedamos, no, yo no quiero que mi hijo me quite el habla, yo no quiero que mi hijo se distancie de mí. Y ellos van a usar todas estas tácticas con tal de evitar ser corregidos. Pero ya vamos a ver la palabra de Dios, cómo debe ser nuestro rol. Y siempre recordemos, hermana, la razón por la cual nosotros corregimos y enseñamos a nuestros hijos es porque los amamos. Y siempre que hay que comenzar una plática dura con ellos, quizás estorbándolos, quizás impidiéndoles, ¿verdad?, una vida o no consintiendo en una vida de pecado, muy importante que nos aproximemos a ellos y le digamos, porque te amo. Me es duro tener esta conversación, pero yo también tengo responsabilidades como madre, y de ahí comenzamos la plática. Porque te amo, vamos a hablar de esta situación y por qué yo no consiento en ciertas situaciones que la Biblia llama que son pecaminosas. Pero bueno, progresemos para poder entender esto porque la palabra nos va a iluminar. Proverbios 3, del 11 al 12 nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea que Dios nos ve a nosotros también como hijos. Recuerdan que estamos tratando de ser, ¿verdad? Como Dios es Padre para nosotros, sus hijos, nosotros estamos con principios bíblicos tratando también de encaminar a nuestros hijos. Entonces dice que no menospreciemos el castigo de Jehová. ¿Qué dice este versículo? Dios castiga. Dios permite que cosechemos las consecuencias de nuestras acciones, como está claramente en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces dice que nosotras no debemos fatigarnos de ver que Él nos está corrigiendo en nuestras vidas. A veces eso significará ciertos sufrimientos, pero recordemos que Él es el alfarero y nosotros somos la vasija, y que Él tiene el derecho de quebrar mi vida y hacerla de nuevo. Y eso significa quizás una experiencia dolorosa que yo esté sufriendo ahorita, pero tengo que recordar lo que dice Jeremías 29:11. Que sus planes no son de hacernos daño, sino
de prosperarnos, de bendecirnos, de darnos un futuro, hermanitas. Entonces, si Dios me ama y me corrige, yo ya tengo un ejemplo para abordar a mis hijos, que es por amor, ¿verdad? Dice aquí, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que muchas veces nos escudamos, ay, yo amo mucho a mi hijo, yo no puedo confrontarlo, yo no lo puedo corregir, pero si nos ponemos a ver la palabra, que es la verdad, entonces estamos equivocadas, porque Dios lo dice claramente aquí en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, lo priva, les quita ciertos privilegios, lo ayuda, lo sacude para que él abra sus ojos y mire que la dirección en que va incorrecta y sobre todo no consentimos en el pecado de nuestros hijos. Deuteronomios 8, versículos 5 al 7 nos dice la santa palabra de Dios así. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Dios o Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Gloria a Dios. Nuevamente, Jehová al que ama castiga, ¿verdad? No somos indiferentes cuando vemos que nuestros hijos van a agarrar un veneno, una pistola. Vamos a impedir, vamos a no consentir con eso. Entonces, ¿por qué? Porque los amamos. Bueno, y vamos a ver ahora dos padres, ¿verdad? O no directamente, bueno, el Cana era un sacerdote, pero ayudó a criar a Samuel, como se los dije. Pero vamos a ver estos dos crianzas y qué aprendemos de ellas. Aquí vamos a ver el pasaje que está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice así la santa y poderosa palabra de Dios. Los hijos de Elí, y Elí era un sacerdote, sumo sacerdote, o sea que él tenía el privilegio de ir y ofrecer sacrificios para Dios. Y él tenía dos hijos. Entonces dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, que significa pecadores, y no tenían conocimiento de Jehová. De acuerdo con la ley de Moisés, los sacerdotes recibían ciertas porciones del sacrificio como alimento, pero solo después que se quemaba la grosura sobre el altar. Y eso era lo único que recibían, no podían tomar más. Cuando los hijos de Elí tomaron lo que no les pertenecía y antes del momento en que debían hacerlo, estaban robando a Dios su ofrenda y engañaban a la gente. O sea que, como vamos a ver el pasaje, esta es una corta explicación, el sacerdote Elí tenía dos hijos, pero permitió que ellos tomaran lo que no era de la ofrenda que él hacía para Dios y antes del momento en que debían hacerlos. Entonces, la forma de actuar de esos dos hijos de Elí hizo que el pueblo menospreciara los sacrificios. Eso está en Primera de Samuel 2:17. O sea, como nosotros somos cristianas, ¿verdad? El mundo tiene los ojos en nosotros. El mundo mira qué tipo de cristianismo nosotras estamos llevando y mira también a nuestros hijos. Entonces, en este caso, Elí permitió que ellos abusaran con las cosas sagradas porque él hacía ofrendas a Dios y los hijos de él podían tomar ciertas cosas y en cierto tiempo, pero ellos abusaron quizás del cargo que tenía su padre como sumo sacerdote y las personas comenzaron a ver ese mal ejemplo y menospreciaron los sacrificios, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí en el versículo 22 nos dice que ellos llegaron al punto de pecado que fornicaban con las mujeres que iban al templo, imagínense. O sea, cuando permitimos un pecado, hermanas, y no estamos corrigiendo o impidiendo o haciendo el rol que Dios nos da, los pecados generalmente tienden a aumentar y a ser peores porque los hijos necesitan límites, los hijos necesitan saber hasta dónde nosotros permitimos y si no hay ese límite, los hijos van a querer avanzar en sus prácticas pecaminosas y ese es el ejemplo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Entonces el versículo 23 de Primera de Samuel capítulo 2. Entonces, ¿qué hizo Elí? Aquí vamos a ver lo que él hizo. Y les dijo, ¿verdad? Esto es Elí. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? O sea que él tuvo esta plática, ¿verdad? Y ellos dicen, pero ellos no oyeron. Elías el sacerdote tuvo esta tipo de diálogo, no digo yo diálogo, sino expresión de esta pregunta, ¿por qué hacéis eso, verdad? Pero vamos a ver que le faltó más, ¿verdad? Porque no queremos quedarnos cuando nosotras corregimos a nuestros hijos, no queremos quedarnos nada más, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis lo otro? Porque eso fue lo que estamos aprendiendo de ahí, pero él no aplicó consecuencias. Pues dice la palabra entonces, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, tanto ellos habían llegado a ir en contra de Dios que llega un límite para Dios, porque Dios nos tiene límites. Todo lo que es la Biblia, hermana, son mandamientos que en parte nos limitan la conducta. Sabemos hasta dónde vamos y que sabemos que si llegamos hasta aquí, estamos bien, pero si pasamos un paso más, nos espera el abismo, nos esperan las consecuencias del pecado. Toda la Biblia es así, ¿verdad? Límites. Entonces, dice aquí que ya Jehová había resuelto hacerlos morir por la desobediencia que ellos tenían, ¿verdad? Entonces el versículo 29 nos dice, este es un capítulo que ustedes lo pueden leer todo, primera de Samuel capítulo 2, pero yo estoy por razones de tiempo leyendo ciertas porciones, ¿verdad? Y estamos aquí analizándolas. Versículo 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuántas veces, hermanas, quizás yo como madre he honrado más a mis hijos que a Dios? Los he puesto quizás, como dice la palabra, que un ídolo es cualquiera persona o cosa que yo pongo en el primer lugar antes que a Dios. Y yo sé que hay ese amor especial porque la palabra dice que los hijos son regalos del Altísimo. Pero a veces nuestro amor, nuestras emociones han hecho que honremos más a nuestros hijos, sus deseos caprichosos, su pecado, que consintamos en el pecado, y eso es una piedra de tropiezo muy grande, porque ellos no van a ser los cristianos que tienen que ser si los padres somos padres alcahuetos como Elí, porque dice ahí que él honró a sus hijos más que a Dios. Y no estamos ocultas delante de Dios. Él sabe cómo estamos disciplinando y manejando situaciones delicadas con nuestros hijos. Entonces dice aquí el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian. Miren cómo toma Dios eso cuando nosotros consentimos en el pecado de nuestros hijos y no los corregimos y no les somos un estorbo. Dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El 31, versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Ahora vienen las consecuencias por el padre y su tipo de crianza. Miren lo que es Dios cuando él habla. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Versículo 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos. Y aquí están los nombres de los hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. El 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Eso es lo que busca Dios. Cristianos que hagamos conforme al corazón de Dios y que pongamos a Dios primero antes que a nuestros hijos porque los amamos y sabemos que la corrección de Dios es por el bien de ellos y que estamos del lado de Dios. Aunque ellos se desvíen, ellos saben, mi mamá está orando por mí y ella me ha dicho a mí las consecuencias de esto. Y cuando llegue yo a cosechar esas consecuencias, así como el hijo pródigo, ella me está esperando con los brazos abiertos, pero ella me ha advertido
¿verdad? De lo que me espera allá adelante. No ha consentido esa madre cristiana en una vida de pecado que lleven nuestros hijos. Entonces dice aquí Dios, ¿verdad? En el 35, que ya que él falló, ¿verdad? Y le vinieron todas estas consecuencias que leímos en el versículo anterior, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. O sea que Dios va a decir entonces lo que él busca, ¿verdad? En un sacerdote, alguien que tenía ese alto cargo que tenía Elí. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. O sea, que él iba a poner a otra persona como sacerdote conforme al corazón de él y al alma de Dios. Y dice que entonces los de la casa, lo que quede de allá, va a venir entonces a rogarle acá, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, las consecuencias son serias cuando nosotros como mamás no corregimos a nuestros hijos, no les impedimos, no les estorbamos su vida de pecado. Primera de Samuel 3:13 sigue diciendo, ¿verdad? Este pasaje tan poderoso, la primera vez que yo lo leí, creo que me ha ayudado muchísimo para poder, porque no es fácil, hermanas. Yo puedo estar dando esta clase y yo sé que algunas de ustedes no lo han visto antes, pero esto es muy bello y ojalá lo podamos compartir con la hermandad, ¿verdad? Primera Samuel 3:13, la versión de la Biblia Las Américas nos dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. O sea, Elí conocía que sus hijos estaban en pecado y lo único que hacía es, ¿por qué haces esto, hijo? Y a veces nosotros creemos que esa es la enseñanza o la corrección, pero gloria a Dios que estamos aprendiendo mejores formas de corregir a nuestros hijos. Dice aquí, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. ¿Qué es la represión, reprensión, hermanas? Es reprochar. Tenemos que estorbarle. No estamos del lado del pecado. Tenemos que refrenar. Si está en nuestras manos, refrenar una práctica pecaminosa de nuestros hijos, hagámoslo con la ayuda de Dios. Contener. Tú eres, perdón, esa barrera. No, hijo, para allá donde vas, no estoy de acuerdo con esto, mi amor. Castigar, aplicar las consecuencias, dejar a veces que ellos vivan las consecuencias de su pecado para que se arrepientan y vuelvan al Señor. A veces hay que sacarlos de ciertos cargos a nuestros hijos. Hay un psicólogo muy famoso, psicólogo pediatra, que ha escrito muchos libros. Uno de ellos es Atrévete a disciplinar. James Dobson una vez me tocó el placer de escuchar, ¿verdad? Que él estaba hablando de su vida. Él fue criado aquí en Estados Unidos, en Texas, y él dice que cuando estuvo joven en Texas y su padre era un predicador, fue un tiempo, ustedes saben, la adolescencia, 13 años en adelante, los hijos piensan que lo saben todo, quieren experimentar muchas cosas. Él cayó en esas prácticas pecaminosas. Pero una de las cosas que me impactó fue cuando él dijo que su padre lo amó tanto para haber salido de Texas, vender casa, cambiarlo de escuela, todo, y fue un acto de pura fe, porque no tenía, a veces cuando uno toma una decisión, a veces se va a afectar la economía, se van a afectar muchas cosas, pero su padre tomó un paso de fe, de decir, si mi hijo se pierde aquí en Texas, no lo voy a permitir, voy a refrenar, con la ayuda de Dios, a impedir que mi hijo se pierda. Y eso lo dice él cuando habla de su vida, que si no hubiera sido por el sacrificio de su familia, de haber salido de la comodidad, pero al ver la vida pecaminosa que él llevaba como joven, hicieron ese cambio, hicieron ese estorbo, ese refreno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere Dios, que le pidamos a él sabiduría, hermanas, porque Santiago dice que si nos falta sabiduría, se la pidamos a Dios y que él nos las va a dar en abundancia. Pero en el caso de este famoso psicólogo pediatra que ha escrito muchos libros que son muy buenos y que él también usa principios bíblicos, aunque es de una denominación. Eso me impactó a mí muchísimo porque a veces hay que impedir. En el caso de Lee, lo que yo estuve estudiando, ellos llegaron, sus hijos, a tomar cargos que no eran. O sea, su padre tenía que haberlos sacado, tenía que haber hecho algo más en vez de solo preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué hacen estos hijos?
Veamos más qué nos dice Dios, ¿verdad? Porque estamos viendo lo que dice Dios. A Elí y a nosotras, hermanas, nos puede faltar fuerza de carácter para interferir en los pecados de nuestros hijos, ¿verdad? Para mandar, para regular la conducta de otros, ¿verdad? Especialmente los hijos, que es lo que estamos analizando aquí, ¿verdad? Queremos una generación exitosa. Entonces, a veces nos falta esa fuerza, ese carácter. Sin embargo, dice, también podemos caer en una amable indolencia, una apatía, una pereza, una flojera. A veces estamos desalentadas porque nuestros hijos los amamos y vemos cómo ellos van por un camino torcido y estamos como en choque, como, wow, no puedo creer, puse ciertos principios bíblicos en mi hijo, en mi hija, ¿y dónde está? O sea, caemos en el desaliento porque los amamos y amamos a Dios y su causa también. Entonces, también podemos caer en un descuido que puede invadir nuestras almas cuando lidiamos con nuestros hijos, pero no, hermanas, esta clase es para animarnos, que si hemos caído en estas cosas, con la palabra de Dios hoy, tengamos una meta diferente, tengamos una luz de Dios de cómo seguir luchando para que nuestra siguiente generación sea exitosa. Y miren qué más pasó con la vida de Elí. No tanto que perdió sus 2 hijos, sino miren lo que pasó. Él dice aquí este versículo en 1 Samuel 4, puedes leer todo esto del 1 al 18. Cuando llegó la noticia de la masacre del ejército con sus hijos, porque Dios dispuso, ¿verdad?, que la consecuencia de los pecados de Elí fuera la muerte y la captura del arca, se cayó de su asiento Elí, se rompió el cuello y murió también. O sea, todo esto, cómo desencadena, cómo los pecados de nuestros hijos llegan a traer tanto pesar a nuestras vidas, hermanas, tanto dolor. Porque yo sé que aquí hay hermanas que sabemos que nuestros hijos pueden desviarse, ¿verdad? Y quizás estamos preparándonos para eso, pero si algunas de ustedes ya están en esta lucha, gloria a Dios, no decaigan, hermanitas, para Dios nada es imposible, porque miren, ahora tenemos más ánimo, porque no queremos que también nosotras muramos como le pasó a Elí, por todo este desencadeno que trajeron sus hijos por el pecado, ¿verdad? Dice aquí que Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, porque él era un sumo sacerdote, no regía bien su propia casa. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5 nos dice, y estos son los requisitos del anciano, ¿verdad? Del obispo. Pero yo siento que, o sea, estos siempre son los principios que Dios da para un hogar cristiano. Entonces dice que, ¿qué se espera del hombre que califica para cargos, ¿verdad? De servicio en la iglesia, que son todos llamados los varones, ¿verdad? A que busquen servir a Dios. Dice Dios de su palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, es el rol del esposo, ¿verdad? Pero detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Un esposo no puede hacer muchas cosas si la esposa no lo apoya. Imagínense cómo el esposo va a practicar la hospitalidad si la esposa dice, a mí mi casa no me la ensucian, yo aquí nadie viene. ¿Cómo ese esposo va a poder ser siervo en la iglesia? No va a poder. Entonces yo sé que es muy importante que veamos, ¿verdad? Que nuestra disposición a trabajar tiene que ser, en el caso de los matrimonios, los dos juntos para sacar, ¿verdad?, esa familia adelante. Entonces, hermanas, hay que proveer para los hijos, no solamente alimento, ropa, techo, educación, sino también, hermanas, la instrucción y la disciplina necesaria y pensar, bueno, quiero que mi esposo el día de mañana esté ayudando a la iglesia, pero también me corresponde a mí, mi primer ministerio es mi hogar, ¿verdad? A veces, hermanitas, nos es difícil mantener un balance entre la iglesia local. A veces uno se afana a trabajar la iglesia local, pero pueden, y Dios lo permita, también no sacar el tiempo para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Que Dios nos dé esa ayuda para tener un balance, ¿verdad? Tener nuestros devocionales en la casa y atender todo lo relativo a la educación espiritual de los hijos para también entonces nosotros poder ayudar en la congregación local. Pero primero es la casa, porque ya lo vimos, ¿verdad?, que tenemos que saber gobernar nuestra casa, disciplinar a nuestros hijos. Otra enseñanza de Elí es que vimos, ¿verdad?, que era un padre indulgente, un padre blando, un padre tolerante. Amaba tanto la paz y la comunidad, la comodidad. ¿Quién de nosotras quiere una confrontación?
¿Quién de nosotras quiere hablar con esos hijos amados y saber que ya no voy a venir más a tu casa, mami? Porque eres tan malvada, tú nunca me has ayudado, tú nunca has sido una madre que me ame. Ellos van a decir estas cosas cuando uno les traiga la verdad de la Biblia. Mira, hijo, que esto es lo que yo te amo, pero estas prácticas no las tolero. Entonces, nosotras podemos caer en ese, ay, quiero la paz, quiero la comodidad a todo costo, quiero hacerme de la vista gorda en estas prácticas pecaminosas. No, hermana, no podemos hacer eso porque Elí lo hizo y miren cómo le fue mal a los hijos. No queremos que nuestros hijos terminen como los hijos de Elí, ni nosotras mismas también como Elí, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a aplicar esta clase. A veces, hermanas, nosotras decimos, ay, bueno, oren por mis hijos, oren por ellos. Pero, hermanas, yo les confieso, me da lástima a veces que hay oportunidades tan grandes como, por ejemplo, el grupo de Déboras, donde uno puede levantarse todos los días y orar por los hijos, o por nuestra casa, o por nuestra propia vida espiritual, pero decimos, hermana, tú ora por mí. Pero ¿qué estás haciendo tu hermanita? Si sabes que hay estas puertas abiertas para que tu hogar salga adelante, si sabes que la oración tiene poder y que hay mandamientos de congregarnos, de darle lo mejor a Dios, a veces menospreciamos estas invitaciones, a veces no sacamos el tiempo para ver que tenemos que tener ese primer ministerio que es nuestro hogar. Entonces está bien tener la fe, pero también, hermanas, hay que activarnos, hay que motivarnos. Yo le doy gracias a Dios a las que me invitaron al grupo de las Débora y las invito a ustedes también si no están en un grupo de oración, ¿verdad? En las mañanas o de apoyo, porque eso es apoyo para uno tener las fuerzas y hacer la voluntad de Dios, porque en verdad ha cambiado mi vida. Le doy gracias a Dios porque yo soy una persona que me gusta dormir, soy una madre soltera que raramente tengo tiempo para mí misma. Y pensé cuando me invitaron, ay, las 6 de la mañana, ahora es las 7 acá en el cambio de horario, pero pensé, ay, no, pero gloria a Dios que los problemas se intensificaron. Y yo dije, ¿cómo voy a estar yo pidiéndole oración a la hermana tal cuando yo puedo estar en ese grupo y orar por las necesidades que yo tengo? Entonces mi mente ha cambiado y ojalá la de ustedes también, ¿verdad? Puedan tener el tiempo. Yo sé que algunas no tienen el tiempo, ¿verdad? O algunas hermanas no tienen internet o teléfono, pero las que puedan, les hago esa invitación, porque hoy en día, antes de que comenzáramos esta clase, estábamos viendo que hay demasiadas oportunidades en estos grupos para nosotras convivir, para apoyarnos, para escudriñar las escrituras y tener esa fuerza sobrenatural para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que no es solo, hermanas, tener fe. Hagamos todo lo que podamos para salvar a nuestros hijos si se han perdido o si están todavía en la iglesia. También la lucha sigue, hermana. No crean que porque nuestros hijos van a la iglesia ya estamos bien, ¿verdad? Hay que seguir apoyándolos y a veces siempre necesitamos la sabiduría de Dios. Siempre necesitamos doblar rodillas para sacar a nuestros hijos adelante, que sean esa generación exitosa. Santiago 2:17 nos dice, también la fe por sí misma no tiene obras, están muertas. Entonces, ¿verdad? Todo lo que yo pueda hacer, todos los frutos de arrepentimiento que yo pueda dar para que mi Padre Celestial sea glorificado y para que mis hijos también miren que mi amor y mi dedicación a Dios es real y que yo los estoy esperando a ellos si es que se han descarrilado, ¿verdad? Todo eso ayuda grandemente porque es la voluntad de Dios y son mandamientos que Él nos ha pedido que cumplamos aquí en la tierra. Tercer punto, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades, le dio muy poca importancia. A veces, como ya lo dije, tenemos que tener un balance. Él era un sacerdote, imagínense, pero no le dio esa importancia a educar a sus hijos. Que Dios nos ayude también, nuevamente enfatizo, a sacar ese tiempo para educarlos a ellos, a que cuando ya salen al mundo, la semilla esté allí, hermanas. Y si ustedes lo han hecho, no duden que sus hijos van a volver. No teman en seguir esperando y clamándole al Señor, porque ellos llevan ya esa semilla. Pero es muy importante, ¿verdad? Poner esa semilla de la palabra de Dios en los corazones de ellos. Podemos, hermanas, como mamás, caer en el pecado de amarnos a nosotras mismas y a nuestros hijos hasta el punto de despreciar a Dios, cierto grado de idolatría, ¿verdad? Un apego indebido a cosas y criaturas que nos atraen, que nos atrapan, los ídolos, ¿verdad? Que creamos todas en nuestras vidas. Siendo Dios el propósito de nuestras vidas y nuestra felicidad verdadera, nuestro propósito debe ser siempre glorificarlo a Él. Siendo Dios el Señor y dueño de nuestras vidas, a veces Él se ve despreciado, rechazado,
si ponemos otros dioses delante de él, porque vemos que él dijo que no lo estaba honrando Elí y que él sentía que es no honrar a Dios y preferir a nuestros hijos, ¿verdad? O no impedir, o no ser ese estorbo para el pecado de nuestros hijos. Él lo ve como un desprecio a él y a su santa palabra por la cual estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que es para glorificar a Dios. En Proverbios 13:24 nos dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina. ¿Qué es la disciplina, hermana? Pues es enseñar, entrenar, corregir, estudiar la palabra con ellos en ciertos puntos que ellos quizás no entiendan, ¿verdad? Con diligencia. Y en Proverbios 29:17 nos dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:15, la vara y la reprensión, dan sabiduría, mientras que el niño consentido va a avergonzarnos a nosotras sus madres. O sea que tiene que haber la enseñanza, la corrección. Un versículo del libro pide evitar los castigos con ira y rabia. O sea, si vamos al 19, el 18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. O sea, una regla de oro. Si yo voy a corregir a mi hijo y voy a usar la varita, ¿verdad? Que no es el maltrato. No, nunca puedo hacerlo si estoy enojada. Porque mis palabras quizás van a ser hirientes porque voy a ir con odio a corregir a un hijo. Y eso ya no es lo que tiene el plan de Dios. Por eso hay que hay tanta controversia en cuanto a la vara, ¿verdad? Y eso sería otra clase que podríamos ver en otra ocasión, pero el punto es que Dios dice que cuando hay ira o rabia por cosas que a veces pasan, ¿verdad? Que los hijos hacen, no, la regla de oro, no debes hablar ese día, tienes que decirle a tus hijos, estoy muy disgustada, por ejemplo, hoy te expulsaron de la escuela, va a haber una consecuencia, voy a hablar con tu papá, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a decidir, ¿verdad? Porque una vez que tú das esa consecuencia, tampoco te vas a retractar, porque entonces ahí no estás siendo consistente. Dice que la vida y la muerte está en las palabras, en lo que yo voy a hablar, en lo que voy a decir. Entonces, Dios no quiere que seamos impulsivas y que agarremos un palo y golpeamos. Oh, eso es lo que dice la Biblia, la vara, o dar una cachetada, porque nunca debemos de tocarle la cara a los hijos, ¿verdad? Y las manos también son para acariciarnos, no para estar dando supuestamente a veces como manotazos, que también estamos ahí cayendo en provocarlo a ir a los hijos, ¿verdad? Pero regla de oro nuevamente, si hay ira, si hay rabia, vayamos al Señor, ¿verdad? En oración, entremos en ayuno, hablemos con el esposo, busquemos consejería bíblica, pero que no estemos corrigiendo a nuestros hijos con esa violencia, con esa ira, donde no se aplica lo que Dios quiere que sea la corrección. Aquí vienen otros versículos que nos ayudan a saber sobre la corrección. Reprender a los hijos, pero sin agobiarlos excesivamente. Reprender, hermanas, es corregir, llamar la atención, ¿verdad? Enseñar principalmente por qué esto es pecado y por qué nosotros no consentimos en eso. Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, yo no me voy a poner a hablar y hablar, que ustedes no me quieren, me van a matar. Como comencé en la introducción, es la disciplina del Señor, es los versículos que yo voy a aprender para hablar con mi hijo y explicar por qué estas prácticas tienen malos resultados, ¿verdad? Porque en la cultura hispana se tiende a sermonear, a regañar, incluso ya vieron la plática que Lee tuvo, ¿por qué hacen esto, hijos? Si hay malas consecuencias, o sea, Dios quiere que lo hagamos en su forma, en el modelo que Él ya nos dejó en la palabra, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, Efesios 6:4 dice, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, o sea, usando estos conceptos bíblicos. Y también dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que en mi buen deseo, o puedo ser una madre negligente que no confronta a mis hijos, pero también puedo ser una madre excesiva, explosiva, sobre reacciono. Es que yo quiero seguir al Señor, es que yo quiero corregir a mi hijo. Pero hermana, es un balance, ¿verdad? Que necesitamos tener porque
también a veces la forma en que fuimos creados, ¿verdad? También es la que siempre sale a flote. Si el papá nos da unos regañones bien fuertes que llegaban al alma y decía uno, ay, mejor me hubieran dado un golpe. Hoy lo que papi me hizo sentir mal cuando me corrigió, queda uno traumada, herida. Entonces, eso es lo que tiende a veces. Si no dejamos que la Biblia nos transforme y aprendemos algo nuevo, siempre va a salir esa forma de corregir quizás que no nos gustaba que nos hacían nuestros padres o nuestros abuelitos. Entonces, miremos bien que no vayamos a estar exasperadas, súper enojadas, y que en esa corrección que tú dices, pero es que yo corregí a mis hijos, hermana, yo, esos versículos, yo los he hecho, pero bien fuerte. Entonces quizás fuimos muy fuertes, quizás nuestros hijos se desalentaron, porque acuérdense que el Dios que seguimos es un Dios de amor, y hay que hablar la verdad en amor, hay que corregir con amor. O sea, es un proceso, hermana. Entonces, bueno, de exasperar, dice, cuando dice padres no exasperen a sus hijos, quiere decir que a veces podemos lastimar con nuestras palabras, a veces podemos irritar una parte delicada o dolorida en nuestros hijos, la baja autoestima, la inseguridad que ya tienen ellos. A veces podemos ignorar que necesitan más bien, mi amor, ¿qué pasa? He notado esto en ti, he notado este otro cambio. Te amo, quiero ayudarte. Mira, hablemos, si no hay respuesta, buscamos consejería bíblica, pero yo estoy aquí. Y si hay que pedir perdón por cosas que Dios revela a nuestro corazón, que sabemos que hemos hecho mal, pero la forma, ¿verdad?, en que nosotros podamos corregir es muy importante. Entonces, exasperar, esa palabra también puede ser que podamos enfurecer a nuestros hijos, darles motivo de enojo también. Entonces, todo esto es un arte definitivamente que Dios nos quiere capacitar para que nosotros lo hagamos de una mejor forma si no lo hemos hecho hasta ahora, y que podamos levantar esa siguiente generación exitosa. Deuteronomio 6, del 4 al 9, yo sé que todas las que están aquí lo han escuchado, pero es muy importante recordarlo, porque es lo que Dios dice, ¿verdad? No nuestro estilo, sino el estilo que ya Dios deja en la palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando lo vas a llevar a la escuela, ahí en la minivan, en el carrito, ¿verdad? Y al acostarte, cuando vas a orar con tu hijo, con tu nieto, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, esa es la corrección que Dios quiere. La palabra, que la pongamos en los corazones de nuestros hijos, que aprendan desde chiquito a amar a Dios, a saber que la vida cristiana es la mejor vida y que es un privilegio poder seguir a Cristo. Otra enseñanza, ¿verdad? Viendo ya, no les voy a quitar mucho tiempo, pero viendo, ¿verdad?, la enseñanza de Elí. Bueno, Elí no corrigió. Le faltó quizás un diálogo. A veces vamos a hablar con nuestros hijos, pero es porque, ay, me tienes enferma, estoy deprimida, tu conducta. ¿Por qué haces eso? Entonces, eso no es un diálogo. Los hijos también tienen que sentir ese amor y esa conexión y esa apertura de decir, mamá, me siento así, necesito ayuda, pero depende también cómo nosotras podamos llegar al corazón de nuestros hijos y que creemos una conexión, porque a veces se han separado tanto de nosotros porque el enemigo está trabajando, pero usted, hermana, usted está bien, usted está capacitándose, usted está orando y eso tiene poder. Nuevamente digo, no nos desalentemos, hermanas, pero veamos si los que quizás nuestros hijos necesitan es también abrir su corazón a nosotras. A veces no tenemos que tener la agenda, ay, que voy a buscar a mi hijo que está quizás fuera de la iglesia, pero con una agenda, ya ellos saben, ay, mami ya viene con la misma agenda, que vaya a la iglesia, que por qué no me he arrepentido. No, quizás a veces ellos necesitan es alguien con quien derramar su alma, que los invitemos a, si ya son adultos, un cafecito, a jugar, qué sé yo, que Dios nos ayude, porque nuevamente digo, si le pedimos a Dios sabiduría, nos las va a dar en abundancia, pero a veces hace falta pedirle a Dios, Señor, abre el corazón, conéctame con mis hijos, ya no quiero esa distancia, que ellos me vean como la enemiga o la iglesia como el enemigo. Vamos a que tú tomes el cargo de hoy en día, Señor, enséñame cómo a crear esa generación exitosa.
Entonces quizás pues Eli no corrigió, quizás no dialogó constantemente, porque no es nada más una plática que uno tiene con los hijos, ya se desmorona o dice, no, es que mis hijos no quieren cambiar, no. Luego también dice el estorbo, ¿verdad? Le faltó a Eli estorbar el pecado, impedir, limitar la conducta de nuestros hijos. Eso es lo que a veces tenemos que hacer. A veces tenemos que buscar consejería bíblica primero para nosotros, para ver si lo que vamos a hacer está bíblicamente, siguiendo los pasos de la Biblia. Entonces, quizás él no quería ir en contra de la voluntad de sus hijos, period, como dice en inglés. A veces no queremos ir en contra de la voluntad de nuestros hijos porque los amamos mucho, pero no nos estamos dando cuenta de las consecuencias horrorosas que le esperan a ellos, ¿verdad? Y a nosotros si no hacemos nuestro rol. Pero gloria a Dios que hoy estamos abriendo nuestros ojos a lo que Dios dice, ¿verdad? Bueno, también este proverbio nos dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Ora, si tienes, estás viva, respiras hoy, tu hijo también, gloria a Dios. Él puede volver al camino, lo podemos corregir. Disciplinemos a nuestros hijos mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Entonces, es enmendar, corregir los errores, los defectos, el pecado, ¿verdad? Que ellos están abrazando y te dará descanso y alegría. Esto está en Proverbios 19:18 y Proverbios 29:17. Miren qué bellas las exhortaciones de Dios, ¿verdad? Porque hay consecuencias. Si lo haces, te dará descanso y alegría. La corrección verbal de Elí a sus hijos llegó muy tarde. Hermanas, no tenemos que esperar que nuestros hijos cosechen más consecuencias. Tenemos que intervenir, estorbar. Los hijos de Elí estaban tan avanzados, ya hasta fornicaban con la gente que llegaba al templo, imagínense. Hermanas, que Dios nos ayude a intervenir a tiempo. Cuando nos damos cuenta de que un hijo tiene una conducta sospechosa, quizás está fumando marihuana, pues tienes que comenzar un proceso en ese momento. No dejes que el temor, ay, yo no quiero saber, no quiero saber. Hermana, Dios dice que nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, no de cobardía, hermanas. Pidámosle a Dios sabiduría y no dejemos que el tiempo pase. Y es que yo estoy sospechando que quizás mi hijo anda en droga, pero no me atrevo a abordarlo. No, Dios nos va a ayudar, hermanitas. Bueno, entonces contrastando, ya vimos a Elí, pero también en la Biblia, que es poderosa y maravillosa, tiene otro ejemplo, Ana. Ana tuvo un hijo que lo dedicó a Dios. Comenzando por ahí, lo dedicó a Dios. ¿Cuántas de nosotras, hemos dedicado a nuestros hijos a Dios? Si no lo has hecho, comienza a hacerlo, hermana, pero también dando tus frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Para que esa sea una bendición que Dios nos da. Pero Ana tuvo ese hijo y lo dedicó, ¿verdad? A Dios y lo dejó con Elcana, que también era un hombre de Dios. Pero ellos vieron algo que hizo la diferencia, la educación bíblica. En la casa, la educación, porque vamos a la iglesia y allá, yo soy maestra de los niños, gloria a Dios, pero eso no es lo que dice la Biblia, que la maestra es responsable. Ay, la clase del domingo es una pequeña dosis, hermana. La educación se tiene que dar en las casas. Mamá, papá tienen que estar enseñando los principios bíblicos. Nosotras viviendo, como ya vimos, ¿verdad? Que tenemos que vivir los principios bíblicos para que nuestros hijos aprendan que, wow, mami vive así, papi vive así. Esto tiene algún significado. Entonces, eso fue lo que hizo la diferencia en Samuel. Dice aquí, ¿verdad? La educación obtenida por Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyeron a que él fuera un hombre fiel y obediente a Dios, a pesar de vivir en medio de la corrupción de los hijos de Elí. O sea que parece que esos periodos de tiempo estaban juntos, ¿verdad? Que Samuel pudo haber dejado que esos malos ejemplos de los hijos de Elí que murieron, como ya vimos, lo influenciaran, pero no, él ya estaba enfocado. La educación de la palabra le ayudó a Samuel a ser fiel y obediente a Dios, a pesar de esas malas influencias, ¿verdad? Primera Samuel 2:26 nos dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Iba creciendo en obediencia, en fidelidad a Dios, ¿verdad? Samuel servía a Jehová. Hermanas, ¿cuántos de nosotros estamos animando a nuestros hijos a pequeñas edades a que amen la iglesia local, a que participen en algún ministerio, si pueden dar algún servicio? Porque fuera de la educación,
Samuel servía a Jehová. Eso está en 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el otro sacerdote, ¿verdad? Wow. Entonces, eso es lo que hay que buscar, que nuestros hijos sirvan. Sirve, hijo, aunque sea para limpiar, para recoger, saluda a los hermanos, interactúa con los hermanos, ama la iglesia local. Todo eso ayuda, hermanas. 1 Samuel 3:19-20 dice, Samuel crecía y Jehová estaba con él, porque él tenía esa disposición con Dios. Jehová estaba con Samuel y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. O sea que Samuel estaba cumpliendo la palabra de Dios, obedeciendo. Miren qué lindo. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando un hijo está encaminado y lo estamos encaminando, esa reputación para glorificar a Dios se extiende, ¿verdad? Samuel era fiel profeta de Dios. O sea que queremos que nuestros hijos influencien al mundo en oscuridad donde estamos y que traigan almas para Cristo. Gracias a la dedicación de Ana y Elcana a educar y corregir a su hijo a tiempo, Samuel, ¿verdad? Explicamos que él no era, ¿verdad? La nación de Israel pudo recuperar su confianza en Jehová. O sea, miren los propósitos que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Recordémosles con amor que Dios tiene un propósito para las almas de ellos, porque así lo hizo con Samuel y así quiere hacerlo con cada una de nosotras y con nuestros hijos. Conclusión, hermanas. Ahora que viste el ejemplo de Elí y el de Samuel, ¿verdad? La forma en que fue creado los hijos de Elí, los dos que murieron y Samuel, ¿qué de nuestros hijos hoy, hermana? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Cómo Elí? Quizás estamos siendo permisivas como Elí, y Dios lo permita, haciéndonos de la vista gorda al pecado de ellos. A veces hasta somos alcahuetas. No le digas a tu papá. Y sabemos que el papá va a aplicar principios bíblicos, pero no estamos bien enfocaditas, hermanas. O a veces hasta la iglesia local, ¿verdad? La vemos como un enemigo. Y no, que la iglesia no sepa esto, pero no estamos viendo. Esa iglesia local está para disciplinar también a mi hijo, si mi hijo lo necesita. Estaremos, hermanas, nosotras con la ayuda de Dios siendo como Elcana y Ana. Estaremos quizás trabajando en la dirección que fue creado Samuel. Estas son reflexiones, ¿verdad? No tenemos que contestar aquí a nadie porque Dios nos está tocando a través de su santa palabra. Hermanas, les damos más importancia y prioridad a nuestros hijos que a Dios. ¿Cuántas veces, hermanas, quizás has faltado un servicio de la iglesia porque le das más importancia a la educación de tus hijos, a los deportes de tus hijos? Hermana, todo eso los hijos lo ven. Porque si yo constantemente, una vez que pase una emergencia, ¿verdad? O algo así extraordinario, pero es que todo el tiempo yo esté mandándole el mensaje a mis hijos que la iglesia es lo último en mi vida, la última prioridad. Eso todo influencia a nuestros hijos. Como comenzamos en esta lección, es más poderoso lo que ellos ven en mí, lo que están aprendiendo, porque yo se los enseño y yo estoy tratando de vivirlo, que lo que ellos puedan oír de otras personas, porque ellos a las finales, esa semilla está en ellos, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude si hemos estado poniendo, dice ahí, prioridad a nuestros hijos más que a Dios, que Dios nos ayude a arrepentirnos, estamos con aliento hoy de vida para corregir nuestros caminos. Y recordemos siempre, esta fue la causa por la cual Dios vio que los hijos de Elí fueron tan rebeldes y soberbios, porque a él le faltó poner en prioridad a Dios y hacerle saber a sus hijos que Dios era primero. Hay un versículo que dice, ¿verdad? Que para seguir a Cristo a veces tenemos que dejar madre, padre e hijos. Y no porque los odiamos a ellos, sino porque esperamos que en esta carrera espiritual el día de mañana ellos se unan a nosotros y entiendan que el mundo no ofrece nada. El pecado destruye. Pero tenemos que poner en orden nuestras prioridades, hermana, y que Dios nos ayude, porque en realidad para mí esta clase ha sido muy, muy beneficiosa y nuevamente le doy gracias a la hermana. Y estamos aquí pues para el siguiente punto aquí con la hermana Ana María Briones, con las hermanas que estamos aquí. No sé si hay un tiempo de preguntas o respuestas o comentarios, pero gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de reflexionar en este tema. Las amo mucho en el amor cristiano, hermana. Muchísimas gracias, mi amada hermana, por este precioso mensaje.
me llega a buen tiempo. Yo tengo 3 niños y me apasiona mucho esto de la crianza con los niños. En la palabra de Dios encontramos la manera correcta de hacerlo. Y pienso que para criar bien a nuestros hijos tenemos primero que educarnos nosotros como papás. A veces los errores que cometemos en la crianza con nuestros niños es porque nosotros como papás no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en la palabra de Dios encontramos la manera de hacerlo y en el mundo secular también. Muchas veces se dice que los papás nos vienen con un manual, pero existe tanta información que ya no es excusa usar esa frase de decir que los papás no vienen con un manual, porque si encontramos información de cómo educar a nuestros hijos, cómo entenderlos. Cada persona tiene su temperamento. Imagínense, yo he logrado detectar que mis 3 niños tienen 3 personalidades diferentes. Gloria a Dios. Tengo un niño que es el niño fuerza, el niño colaboración y el niño seguro. Y yo que tiendo a ser una mamá media autoritaria, media protectora, entonces hay que buscar un punto de equilibrio y mientras esté basado en el amor, yo pienso que esa disciplina, esos límites que le debemos poner a nuestros hijos traen buenos frutos que no los vemos ahora, sino que los vemos cuando ellos están adultos. Nuestros niños aprenden y escuchan con los ojos, porque nosotros le podemos decir millón cosas, pero si ellos ven nuestro actuar que no está de acuerdo con lo que le estamos diciendo, ellos van a seguir nuestro ejemplo, más no nuestras palabras. Gracias por este hermoso tema que Dios ha puesto en su corazón y que nos educa. Le cuento que yo venía con esta crianza antigua de nuestros padres, que era la típica hablada con el ceño fruncido y la cara bien seria. Entonces, a mí me costó mucho dejar de ser una mamá reactiva, dicen. Entonces, alguna vez yo decía, ¿cómo quito ese enojo y esa ira que nos dice la palabra de Dios? Y qué difícil es castigar a un hijo cuando no hay ni iras ni enojo, porque generalmente castigamos cuando estamos molestas. Sí. Entonces, cuando no hay esta molestia, somos capaces de poner esos límites y sostenerlos, y no es necesidad de darle esa varita de la corrección, que es la solución más fácil que tenemos al momento. Y la más difícil he notado que es esa de poner el límite, porque nosotros tenemos que hacer el acompañamiento. Nos gusta poner el límite, pero no nos gusta hacer ese acompañamiento, y ahí viene donde fallamos como papás. Le pido a la hermanita Isabel García si nos pueda ayudar con la oración por el agradecimiento de tan bello tema. Hermana, Tu micrófono, hermana. hermana, yo quería decir algo acerca de este estudio de que dio la hermana Dalis. Gracias, hermana Dalis. Usted ayudó mucho en mi vida con mis hijos. Estuvo ahí presente. Me vuelven los sentimientos. Fue un camino muy difícil para mis hijos y fuimos muy estrictos con ellos. Cuando nosotros nos volvimos cristianos, cometimos errores. Este estudio me identifica mucho porque a veces queremos ir así. Somos cristianos y intentamos llevar lo que dice la palabra, pero nos equivocamos a veces. La hermana dice, los hijos no vienen con manual. Sí tenemos un manual, que es la palabra. Y eso nos ayuda a seguir adelante, leerla, buscar ayuda conforme a la palabra, porque realmente ese es el manual para nosotros y para nuestros hijos, cómo criarlos, las historias que están ahí en el Antiguo Testamento, como las historias que ahora usted, hermana, nos enseñó, ¿verdad? De la palabra. Eso nos ayuda. Cometemos el error, como le digo, con mis hijos, nosotros cometimos varios errores y mis hijos, yo sé que mis hijos decían, ay mamá, ay papá, ¿verdad? Que en la mañana se levantaban y decían, oh, no, vamos a orar. A las 5:30 de la mañana hay que orar. No se van a ir a la escuela hasta que no oren. No importa que tengan que salir corriendo detrás del bus, porque aquí los viene a recoger el bus los venía a recoger el bus a las 6:30 de la mañana. Entonces es muy difícil, a veces hay que ser, como dice la hermana, no solo es la varita y estar dándole a los jóvenes, más a los jóvenes, ¿verdad? A los niños. Dice de que un dicho que niño chico, problema chico, niño grande, problema grande, ¿verdad?
Entonces, hay que sí, seguir adelante y buscar ayuda conforme lo que Amén. nos dice la palabra, conforme lo que dice la palabra. Y es, bueno, eso es algo de experiencia para mí. Y ahora yo les enseño a mis hijos que tienen sus hijos. Miren, nosotros fuimos así con ustedes. Ustedes tienen que ser un poquito, tal vez cometimos ese error y hay que buscar de la palabra. Hay que buscar de la palabra y seguir adelante con nuestros hijos. Gracias, hermana. O a las órdenes. Dios te bendiga. Gracias por tu participación y a la hermana Zambrano, Miranda también. No sé cuál es el programa, si al final hay preguntas y respuestas o comentarios que son muy necesarios. Dinora tiene experiencia, ya sus hijos están grandes y veo que Zambrano, la hermana Zambrano, tiene sus niños chicos y nos aprendemos las unas de las otras. Algunas ya tienen experiencia y están aquí para ayudarnos, como dice la Biblia, que las que tienen más tiempo en la iglesia, ¿verdad? Pueden aconsejar a las nuevas y estas plataformas en algunas, ¿verdad? No sé estas, porque la hermana Ana María Briones es la que está liderizando, pero sé que en otras plataformas también se da ese tiempo donde una pueda preguntar o hacer un comentario y todas nos retroalimentamos o aprendemos las unas de las otras. Así que no sé cuál es el siguiente punto, pero aquí estamos. Yo puedo quedarme más tiempo si es que hay esa sesión de preguntas o respuestas. Así que gracias, hermanas, por todos los comentarios. Sí, de hecho, sí hay, hermanita, la sesión de preguntas y comentarios, pero antes de eso vamos a hacer una oración de agradecimiento por el mensaje traído hoy en esta tarde a cargo de la hermanita Isabel García, que nos va a llevar en esta oración. Adelante, hermanita. Sí, hermana. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro que está en el cielo, bendito sea su santo nombre. Gracias, Dios, por esta tarde maravillosa que hemos podido escuchar a nuestra hermana con todo el empeño, con todo el amor, con todo el deseo de edificarnos. Porque la verdad es que crear niños sí cuesta, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Gracias, hermana, por emplear este tiempo, por querernos instruir. Gracias, porque siempre llegan a tiempo los consejos bíblicos. Yo lo que estoy viendo ahorita ya son bisnietos, pero siempre es bueno escuchar para aprender algo. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos estas lecciones, por todas nuestras hermanas que se han reunido para escuchar la palabra. Todo nos edifica y nos lleva a su presencia, Señor. Le rogamos y le damos las gracias por todo y le rogamos que nos bendiga en esta tarde y que ya que vamos a salir de esta plataforma, que nos bendiga y que siempre estemos listas y dispuestas para estar aprendiendo de su palabra. Bendíganos, Señor, y bendiga a nuestra hermana, bendíganos a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, se lo rogamos, se lo agradecemos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amada hermana. ¿Alguna hermanita que quiera preguntar o hacer comentarios o compartir su experiencia como mamá? Estamos aquí para escucharla. Adelante, hermanita Elizabeth. Elizabeth Madera. Sí. Dios le Adelante, bendiga. hermanita. Dios le bendiga. Me excusan porque mi celular se descargó y tuve que usar la computadora de mi hijo y ahora que veo ese muñeco ahí. Me disculpan por eso, yo ni lo había visto. No se preocupe, adelante, sí le escuchamos. Gracias. Hermana, pasmada y agradecida de Dios. Yo casi nunca puedo entrar por horario y por muchas razones. Gracias a Dios hoy lo hice. Wow, hermana. Que Dios la bendiga, que muchísimas gracias, porque realmente no es fácil nuestra crianza, tampoco es difícil. Agradecemos eso muchísimo de parte de Dios. Yo tengo 3 hijos, tengo 50 años, tengo 3 de 18, 23, 24. Los 3 son bautizados. Hay uno que el del medio no está siguiendo los caminos del Señor, pero siempre lo trato como un cristiano. Devuélvase a orar, venga a orar, mi hijo, Dios te ama. Siempre antes de llegar
Dios te bendiga, ¿cómo está? Y siempre tratamos de él, a mi hija más grande, la de 24, y al joven. Siempre le digo que tenemos que tener paciencia con él y más cariño con él y más paciencia con él porque él no está en el reino, pero tenemos esperanza. Entonces, muchísimas gracias, hermana. Grabé el mensaje, se lo pienso mandar a algunas madres que actualmente tienen muchos problemas con sus hijos, porque también soy profesora aquí en RD, República Dominicana, en Santa Gracia de Herrera, trabajo con los niños y siempre tratamos de que el evangelio sea parte de la vida diaria, pero también entiendo que la parte principal es en el hogar. Y fueron una excelentes enseñanzas, hermana, para gloria de Dios. Y voy a tratar de conectar con mi hijo, porque a veces uno nunca puede conectar con ellos, como están tan rebeldes, viene del trabajo, se tranca, chatear. Pero realmente le agradezco mucho, hermana, un gran aliento. Y voy a tratar de conectar con mi hijo para que con la ayuda de Dios vuelva a los pies de Cristo. Gracias, Dios le bendiga. Adelante, Anita María. Bueno, hermanita, gracias, hermanita Dalis, por el mensaje de esta tarde, realmente muy importante, ¿verdad? En esta vida que tenemos aquellas que hemos sido bendecidas con nuestros hijos, si bien es cierto, cada mamá, cada familia tiene hijos diferentes, decía mi esposo siempre cuando habla, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, no nos alejamos que cuando hay dificultades, ¿verdad? Ya con los hijos grandes, a veces los padres sin tener culpa se pasan ciertas, digamos, consecuencias, ¿verdad? Viven por esta desobediencia. Y usted algo que contaba del testimonio del médico que era psicólogo pediátrico, creo, ¿verdad? Lo que tuvo que pasar, y realmente es importante. A veces hay que, como dice, perder para ganar. Realmente yo creo que todo padre quiere siempre lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y no vienen nuestros hijos como dice, con un manual cuando uno es madre o padre. Yo creo que en el camino uno va aprendiendo y se va ejercitando, ¿verdad? Y va tratando de guiarlos en el camino de Dios a nuestros hijos, que eso es lo importante para no tener que después tener cosas que lamentar. Eso nomás, hermanita Dalis, muchísimas gracias. Hermanita Fernanda. Sí, bueno, lo que aquí muchas saben, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos ya están grandes, pero creo que hubo un tiempo que cuidaba a muchos niños, hasta que llegó la pandemia, pero siempre traté en esos momentos, cuando cuidaba a niños, de a lo mejor no tanto de enseñarles la palabra, pero sí que actuaran bien, como Dios quiere que actuemos. Así que también me gustó mucho esta clase, porque independiente que uno sea madre o no, debe de compartir esto con otras hermanas y con sus hijos. O yo cuando tenga que cuidar a algunos niños, de enseñarle un poco la palabra, pero también hacer ejemplo, y yo ser ejemplo también para ellos, que es lo más importante. Así que muchas gracias.